Hola, vamos a trabajar en esta ocasión una prueba de hipótesis para dos medias con muestras independientes y un caso sobre muestras emparejadas. Recordemos algo sobre muestras independientes. Las pruebas están sujetas a reconocer si se conoce o no sigma 1 y sigma 2 o no se conoce ninguna de ellas. Cuando se conozca sigma 1 y sigma 2 utilizamos una fórmula que contiene el estadístico Z. Mientras que si no conocemos sigma 1 ni sigma 2, pues tenemos que averiguar si asumimos que son iguales o si son diferentes. Entonces tomaremos como estadístico de prueba el t, pero en cada uno de estos casos, si las desviaciones estándar son diferentes, usaremos esta fórmula, y si las desviaciones estándar son iguales, usaremos esta otra. Cada una de ellas con sus particulares formas de encontrar los grados de libertad y las desviaciones estándar agrupadas. Ya saben que siempre estamos atentos al tema del tamaño de las muestras. Si las muestras son pequeñas, tendremos que demostrar de alguna manera que las poblaciones son normales. Bien, primer ejemplo. En la fabricación de partes de embarcaciones pesqueras se utiliza la soldadura. En este caso es una soldadura tipo MIG que tiene un rollo de alambre de soldadura para hacer una costura continua y sin paradas. Bien, ¿cuánto rendimiento tiene cada uno de los rollos de soldadura? Pues hay dos marcas que están ahora en comparación. Tenemos Indura y Oerlikon. Se han tomado 7 muestras de cada uno y vamos a suponer que hay normalidad en las dos poblaciones. Vamos a utilizar un alfa de 5% para probar si existe diferencia en el rendimiento. Bien, entonces, por cada metro de soldadura se confirma que se avanza 75 centímetros, 76, 72, etc. La distancia lograda con la costura hecha con este rollo de soldadura. Bien, entonces nuestra tarea es descubrir si es que es cierto o no que existe diferencia en el rendimiento. Bien, por ello planteamos estas hipótesis. La media de Indura es diferente a la media de Oerlikon. Para nosotros H1. H0 por tanto dirá lo contrario, que son iguales. Bien, por ello descubrimos que es una prueba de dos colas y por lo tanto necesitamos los datos correspondientes para averiguar con qué estamos trabajando, si con Z o con T. Para ello hacemos un resumen de los datos que podemos obtener de las dos muestras y encontramos para Indura y para Oerlikon estos resúmenes de datos en la media y la desviación estándar. Reconocemos que no se conoce ni sigma 1 ni sigma 2, es decir, no se conoce ni sigma de Oerlikon ni sigma de Indura. Así que veremos la necesidad de resolver con cuál de estas dos fórmulas nos quedamos y definir si son iguales las varianzas o si no lo son. Como ya saben, aplicamos la fórmula entre sigma 1 y sigma 2 para averiguar si estas dos son diferentes o son iguales. Bien, dividimos la varianza mayor entre la varianza menor para obtener el estadístico de prueba y la regla de decisión dependerá de los grados de libertad, en este caso ambos 6 porque las muestras son del mismo tamaño y alfa medios que es 0,025. El valor en la tabla F con alfa 0,025 nos da con 6 grados de libertad en el numerador y 6 grados de libertad en el denominador 5,8198 como valor de estadístico crítico a la derecha. Nuestro estadístico de prueba también está cayendo al lado derecho y cae en la área sombreada, es decir, cae en la región crítica. Por lo que nos obliga a rechazar H0 como verdadera y a asumir que las varianzas son diferentes. Según este resultado, entonces, nos toca utilizar este conjunto de fórmulas para resolver nuestro problema. Bueno, ya sabiendo que las varianzas son diferentes, ahora podemos averiguar qué pasa con el resultado de medias en el caso del rendimiento entre Indura y Oerlikon. Con las fórmulas correspondientes entonces, calculamos primero los grados de libertad. Para los grados de libertad es indispensable calcular los coeficientes A y B, que son iguales a las varianzas al cuadrado entre el tamaño de la muestra 1 y 2, resultando que A vale 2,0814 y B 0,279. Aplicando estos valores a la fórmula de grados de libertad, obtenemos un grado de libertad de 7,58. Deben recordar siempre que hacemos el redondeo hacia el entero inferior siguiente. Entonces, quiere decir que en nuestro caso haremos uso de un grado de libertad de 7. Con el grado de libertad de 7 y alfa 0,025 para la curva de los t's,
obtendremos entonces el valor t crítico, que corresponde a los grados de libertad 7 y alfa 0,025, que es igual a 2,365. Este es el valor t entonces a la izquierda y a la derecha, negativo y positivo. Bien, entonces t es igual a, reemplazando los datos que tenemos, a menos 2,418, valor que se ubica en la región de rechazo al lado izquierdo. Rechazamos H0 como verdadera y esta queda como falsa. H0 es falsa y H1 verdadero. Por lo tanto, podemos decir que existe evidencia muestral suficiente para probar que existe diferencia en el rendimiento de los dos tipos de alambres de acuerdo a la marca. Esta, señores, es una prueba de hipótesis para dos medias con muestras independientes, cuando no se conoce sigma 1 ni sigma 2, y hemos conseguido probar que asumimos que son diferentes. Veamos ahora cómo se trabaja ya no muestras independientes, sino muestras relacionadas. Bien, en primer lugar se necesitan muestras aleatorias. De hecho, en realidad es una sola. Cuando se habla de muestras, en realidad se está hablando del tema de las diferencias entre los pares de datos. ¿A qué nos referimos? Las muestras vienen emparejadas, es decir, los datos todos son parejas de datos que corresponden a sujetos, como el siguiente esquema nos va a mostrar. Para el sujeto número 1 se presentan dos situaciones, situación A y situación B. Supongamos que es un trabajo que se realiza bajo dos metodologías, el método A y el método B, o la situación A y la situación B. Por lo tanto, el sujeto 1 será sometido a la situación A y obtendrá un puntaje de 12, mientras que en la situación B obtiene un puntaje de 9. Estos dos datos obtenidos en la situación A y B pertenecen a un solo sujeto, que es el sujeto número 1. Igual será y pasará con el sujeto número 2, con quien también se someterá a ambas situaciones y obtendrá dos puntuaciones. El sujeto 3 también, el sujeto 4 igualmente, y así hasta llegar al sujeto N, que será el último de la lista. En este caso, trabajamos con las diferencias, es decir, encontraremos las diferencias en cada caso y con estas diferencias trabajaremos nuestras pruebas de hipótesis. La otra condición es que se debe tener 30 pares o más, o en todo caso, la población de las diferencias debe ser normal. Bueno, las pruebas de normalidad en este caso, si se tienen que hacer, se harán con las diferencias. Las hipótesis que se plantean tienen que ver con las anteriores, es cierto, pero antes teníamos que probar, por ejemplo, que la media 1 era mayor a la media 2, pero eso no puede ser puesto en este caso porque si colocamos esta forma, estaríamos hablando de dos muestras independientes. Lo que tenemos ahora es que las muestras están relacionadas y que hay parejas de datos. Así que lo que se impone, como trabajamos con las diferencias, es hablar de la diferencia de las medias. Por eso aquí se nombra media poblacional de las diferencias mayor que 0. En verdad se refiere a lo siguiente, ¿no? La diferencia entre la media 1 y la media 2 serán mayores a 0, pues cuando el primero sea mayor en número. Supongamos que la media número 1 es 4 y la media número 2 pues es 2. ¿Resulta un valor positivo? Pues claro que sí, ¿no? Y el valor positivo viene siendo mayor que 0. A eso viene el desarrollo o la simbología que acabamos de hacer. Quiere decir que la diferencia de las medias, en este caso, como hablamos acá, la media de las diferencias es mayor que 0. Si probamos que la media 1 es menor que la media 2 y utilizamos el mismo criterio, es decir, media 1 menos media 2, y me adelanto ahora, el resultado sale un número negativo, será entonces porque el número 1, la media número 1 será menor, pues como lo dice acá. Entonces, como la media 1 es menor, cualquier diferencia entre los dos siempre va a ser negativa. Y cualquier número negativo siempre va a ser menor que 0. Por ello es que nosotros escribimos, ¿no?, una simbología como esta.
En el caso de probar la desigualdad de las medias, ahí creo que no hay ningún problema porque el símbolo se repite en la parte baja, ¿no? Sería lo mismo que decir que si media 1 y media 2 se restan y son diferentes, eso siempre saldrá un número diferente de 0, mayor o menor, pero siempre será diferente de 0. También es necesario puntualizar que el estadístico de prueba se calcula con la siguiente fórmula. Viene a ser t, y este, señores, es el estadístico de prueba. T es igual a la media de las diferencias menos la media poblacional de las diferencias entre la desviación estándar de las diferencias entre la raíz cuadrada de n. Veamos un ejemplo. Comparamos ahora en esta prueba dos sistemas operativos de celulares. Uno es Windows y el otro es Android, que son los más difundidos en América Latina. Bien, para probar la diferencia que nos piden probar, vamos a tomar en cuenta el tiempo que demora un sujeto en aprender a usar cada uno de estos sistemas. Así que la pregunta que nos piden resolver es: ¿existe alguna diferencia significativa a favor de Android? Entonces significa que si existe alguna diferencia significativa a favor de Android, pues Android debe tener un número de minutos promedio menor que Windows. Así que veamos, se tienen 8 sujetos, ¿no? Sujeto 1, 2, 3, 4, hasta el octavo sujeto. Es decir, n en todos los casos es 8. O número de pares de datos, porque cada sujeto se ha probado en aprender a usar Windows, el sistema operativo Windows, o el sistema operativo Android. Lo mismo pasa con el sujeto número 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Entonces, planteamos las hipótesis. Es decir, si existe realmente una diferencia significativa a favor de Android, será que con Android el tiempo de aprendizaje debe ser menor que el de Windows. Esto, trasladado a la simbología que ya habíamos explicado anteriormente, debe verse así: la media de las diferencias mayor que 0. Y esta será nuestra hipótesis alterna. Nuestra hipótesis nula solamente dirá igual, la media de las diferencias igual a 0. Bien, con todo y esto, vamos ahora a saber que nuestra prueba es de una cola a la derecha. Bien, trabajamos con t. Los grados de libertad serán 7, dado que tenemos que n son solo 8 sujetos, ¿no?, en total. Y por lo tanto, el valor de los grados de libertad será 7. En la tabla de valores t, encontramos con grado de libertad 7 y significancia 0,05, pues un valor de 1,895. Por lo que ahora, recién con la regla de decisión desarrollada, pasaremos a los cálculos. Lo primero que haremos es obtener las diferencias entre cada par de datos. Estas son las diferencias. Con estas diferencias haremos el cálculo de la media, ¿no?, de las diferencias y la desviación estándar de las diferencias, lo que será aplicado a la fórmula del estadístico de prueba y se verá de esta manera. De hecho, decimos que la media de las diferencias en la población es igual a 0 porque eso es lo que dice la hipótesis nula, y de hecho cuando iniciamos la prueba nosotros aceptamos que H0 es verdadera. Entonces, ahora el resultado de este cálculo es 0,350, valor que cae en la zona fuera de la zona de rechazo. Diremos entonces que aceptamos H0 como verdadera y H1 será falsa. Como H1 es falsa, y es justo lo que queríamos probar, que la media de Android era menor al tiempo de la media de Windows, porque suponemos que hay una diferencia significativa a favor de Android, entonces diremos que como es falsa, no existe evidencia muestral suficiente para probar que exista alguna diferencia significativa a favor de Android. Esta entonces es una prueba de hipótesis cuando tenemos muestras relacionadas. Recuerden, se dice que son relacionadas porque los datos van en parejas y cada pareja le pertenece a un sujeto. Cuidado, estas dos cosas son importantes. Van a encontrar ustedes muchos ejercicios en los cuales les van a dar tablas como esta, pero en los cuales van a darse ustedes cuenta que no existe ninguna relación de pareja entre los datos y que no existen sujetos que producen los dos datos, sino que más bien cada dato es independiente del que está a su lado.
En ese caso, mucho cuidado, se aplican los métodos anteriores. En este caso, reconocemos que son muestras emparejadas por estas dos razones. Primero, hay parejas de datos y los dos datos le pertenecen a un sujeto. Las pruebas, en general, de este tipo de circunstancias se dan de la misma manera, de cola a la izquierda, cola a la derecha y de dos colas, dependiendo cómo se plantee H1, ¿no? Y debido a ello llevarán los nombres que ya conocemos, aunque difiera un poco la simbología que utilizamos con respecto a las anteriores pruebas.